Muy buenas. Tercera parte de estos vídeos en los que os estoy contando la historia de mi enfermedad de adicción, todas las cosas que conllevó. Y bueno, este tercer capítulo he tardado un poquito más de subirlo de lo que tenía pensado porque corresponde a lo sucedido entre finales del 2019 y finales del 2021, que es lo peor. Lo peor de todo lo peor que yo viví está en esos años. Entonces, claro, me decía un señor en un comentario en un vídeo anterior: al final no cuentas nada, cuentas todo generalidades, pero no cuentas ninguna situación concreta. Me decía un poco enfadado. Claro, esta gente corresponde a ese porcentaje de gente que entra aquí por el morbo, cosa que no estoy recriminando. Ojo, o sea, que nadie se piense aquí que entra por el morbo es malo, porque yo estoy aquí contándolo públicamente. Las motivaciones de cada uno para ver este vídeo son las de cada uno y yo no me meto en ellas. Pero a ese señor y a esta gente, que os invito a que os quedéis, debo decirles que estos vídeos nunca estuvieron pensados para estar hechos con una iluminación oscura y una música triste y yo muy alicaído diciendo: oh Dios mío, el infierno que viví. No. No, porque en parte eso no ayuda nada al objetivo que yo quiero conseguir, que es, bueno, son muchos, pero es sobre todo poder empezar a hablar, como ya se está empezando a hacer poco a poco en redes sociales. Hace años fue con la salud mental y ahora está empezando a ser con el tema de las adicciones. El estigma sobre las adicciones debe desaparecer. Yo mismo, que hoy en día estoy plenamente recuperado, orgulloso de ello como de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida, y sin embargo, al subir estos vídeos yo sigo teniendo esa molestia interna que me hace temer pues que esto me pueda repercutir laboralmente o que esto lo pueda ver no sé qué persona y... Pero claro, yo debo ver más allá, yo debo ver qué es lo que yo quiero conseguir con esto y en parte es hablarle directamente a todas aquellas personas que estáis ahora mismo en consumo, como ya me han escrito muchas, al privado, cosa que agradezco mucho que hagáis, sobre todo porque yo así os puedo enfilar rápidamente a que busquéis ayuda profesional, porque yo no soy un profesional de momento. Pero está pensado para esa gente. Y aunque el morbo no es un objetivo, una de las cosas que a mí más me ayudaron y más me ayudaban cuando veía vídeos y luego cuando estuve en terapia, era escuchar gente contando las mismas historias que a mí me pasaban. Cosas que yo pensaba que solo había hecho yo, o que solo había pensado yo, o que solo había visto yo. Y resulta que no, resulta que al final todos hemos vivido la misma historia, con otros personajes, con otros escenarios, pero al final la historia y las pequeñas subtramas tan dolorosas que suceden y avergonzantes en muchos de los casos también, muchas veces son comunes. Entonces, en pos de eso, en pos de poder abrirme un hueco hacia el corazón de esas personas que ahora puedan estar en consumo y que necesitan ayuda, me decido finalmente a que no voy a contar todo, no voy a contar cosas que pertenezcan a la intimidad de terceras personas, pero sí que debo contar a dónde puede llegar una persona en esa situación y en soledad como estaba yo. La soledad es lo peor. Bueno, vamos allá. Lo habíamos dejado a finales de 2019. Bueno, no, lo habíamos dejado a finales de 2018, más o menos, donde yo, después de convivir con una persona cercana bueno, pues que consumía, pues yo adelanté mis planes de irme a vivir con mi novia de aquel entonces y me mudé con ella. Bueno, pues como os decía, yo hasta aquel momento, entre el 2014, que es cuando voy al centro y supuestamente me recupero, hablé de mi falsa recuperación en el vídeo anterior, y entre ese año y el año 2000 y el finales de 2019, pues yo tengo unos consumos muy esporádicos, básicamente porque no tengo dinero, porque yo siempre que tuve dinero suficiente para costearme mi adicción al cannabis, que era en aquel momento mi adicción principal, y los gastos que me estaba suponiendo una empresa de juegos que yo estaba montando en aquel momento, que no era mucho, eran 100 euros al mes, pero claro, yo de aquellas no tenía trabajo, si tenía trabajo era a través de una ETT,
un día suelto. O era porque iba a hacer un trabajo a casa de un colega y el colega pues me daba 30 euros o 40, yo qué sé. Pero bueno, a lo largo de esos años, habría años que fue más y habría años que fue menos, pero podríamos poner una media de entre 6 y 10 consumos al año, más o menos. De cocaína me estoy refiriendo. Pero en 2019 yo, a través de esta misma ETT, en la que estaba trabajando así de forma tan suelta, pues empiezo a trabajar de forma más regular en el tanatorio, después fui a una vendimia. No, perdón, fui a la vendimia primero, y aquí ya os quiero contar una cosa. Como os digo, normalmente yo trabajaba un día, 2, 3 al mes. Entonces, claro, por eso te daban al final del mes pues 90 euros, más o menos. Cobrábamos 30 euros al día la ETT, más o menos. Pero la vendimia eran 50 euros al día. Y duró la vendimia, pues yo ahora no sé, 10, 15 días. Entonces yo iba a tener mucho dinero. Mucho dinero para lo que yo estaba acostumbrado. Y entonces yo ya me recuerdo el tercer o cuarto día cortando uvas, que yo de repente caigo en esta circunstancia, y ya se me metió en la mente, tío, que el primer día, nada más cobrar, lo primero que iba a hacer iba a ser ir a pillarle al otro, y en vez de medio gramo, pillar uno. Que claro, a mí ya me costaba conseguir 30 euros para pillar medio gramo, pues conseguir el doble era prácticamente nunca, por no decir nunca. Y yo me recuerdo, porque mira que tuve un mes entero, porque nosotros nos pagaban a un mes vista. O sea, nosotros trabajábamos octubre y cobrábamos a finales de noviembre. Bueno, pues el día 23 cobrábamos. Bueno, pues yo tuve todo un mes para hablar conmigo mismo, para recapacitar, para decirme que eso no era bueno, para recordarme situaciones que yo había vivido ya en el año 2014 a las que no quería volver, etcétera, 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 etcétera. De la misma manera tuve tuve un mes para hablar con alguien sobre esto. Ya no os voy a decir mis padres, yo vivía con mis padres en aquel momento. No, yo en aquel momento ya estaba viviendo con mi novia. Pero bueno, vivía muy cerca de la casa de mis padres, vivía con mi novia, por aquel entonces todavía me llevaba con mi mejor amigo y con otro amigo. Bueno, tenía de hecho varios amigos. Podía haberlo hablado con gente del grupo, pero la adicción, esto que no suena a excusa, sino que suene a una explicación que yo doy para que se entienda mejor esta enfermedad tan perra. Y es que yo a veces cuando veo terapeutas hablando de esta manera que yo voy a hablar ahora, no me gusta mucho, porque ellos dicen, la adicción te habla y te dice que no sé qué. No, que no es verdad. Tú no tienes un señor llamado adicción aquí al lado o dentro de la cabeza diciéndote, no. Pero sí que es cierto que no le voy a llamar esa impulsividad, pero ese nervio, ese en cuanto tenga el dinero encima voy a pillar, es, debo decir, casi imposible de comunicar a los demás, porque uno, como adicto, sabe que si yo digo eso, pues ya, por ejemplo, mi novia el día que cobre me va a exigir que yo le entregue el dinero, por ejemplo, para ayudarme, ¿no? Pero claro, yo eso no lo quiero porque soy adicto y el adicto lo que busca es consumir, lo que busca es volver de alguna manera a esa droga que tanta dopamina le generó y a lo que es lo que le ha hecho volverse adicto, aparte de circunstancias genéticas, etcétera, etcétera. Entonces no lo hice y sucedió lo que tenía que suceder, que pillé nada más cobrar. De la misma manera que a los pocos meses, por no decir al mes siguiente, porque esto fue en octubre, yo cobré en noviembre, no, ese mismo mes yo ya estaba trabajando en otra empresa, una fábrica de palés. Y claro, yo ahí ya tenía un sueldo regular, ¿no? Entonces, por aquel entonces yo no consumía diario, ni consumía solo. O sea, ni consumía en mi casa, sino que pillaba y me iba de fiesta, ¿no? Cosa que casi nunca hice en mi vida, pero durante ese pequeño periodo sí que lo hacía. Un poco como para mantener la idea de, bueno, no estoy como aquella vez. No estoy como aquella vez que yo estaba solo en mi casa y me metía unas rayas y me ponía a leer un libro o me iba a dar un paseo por casa. No, ahora estoy haciendo
lo normal, decía yo, lo que es lo sano, la forma adecuada, mirad cuántas comillas estoy usando, la forma adecuada de consumir drogas, que es así, con control, con mesura, de fiesta, porque es como lo que se espera. Es como lo que se espera, bueno, una excusa que yo me ponía, ¿no? Ya os lo acabo de decir. Y entonces, bueno, eso. Yo me recuerdo a mediados de semana, me recuerdo a principios de semana diciendo, bueno, este fin de semana estuvo bien, pero de aquí ya al mes que viene ya no pillo más. Pero de repente llegaba el miércoles o llegaba el jueves y yo tenía discusiones conmigo mismo. Recuerdo un día que me dije, Adrián, era viernes ya, dije, Adrián, hoy no vas a pillar cocaína. Spoiler, claro que pillé, porque es incontrolable. Uno puede tener la falsa sensación de que lo controla por lo que acabo de decir, porque uno se compara con cómo había, uno me comparaba con cómo había estado, que todo billete que yo tenía en la mano se me iba en aquello. Yo decía, no, pero yo ahora puedo guardar 30 euros en la cartera y, bueno, solo pillo cuando quiero, pensaba yo. No me daba cuenta de que necesariamente tenía que ser todos los fines de semana. Yo por aquel entonces era lo que se conoce como un adicto funcional. Y no estoy hablando del silencio clínico, porque cuando uno está en silencio clínico, yo no sé qué opinarán ahora los expertos en el tema, pero luego diré lo que es el silencio clínico, ya lo dijimos en otros vídeos, pero ahora por no pararme aquí mucho. Yo no considero el silencio clínico como un adicto funcional. Porque aunque pueda parecerlo, en ese momento del silencio clínico el adicto ya está en una situación completamente disfuncional. Entonces yo ahora estoy hablando de eso, de que yo trabajaba toda la semana, no pillaba durante la semana, no consumía yo solo en mi casa, etcétera, etcétera. Pero entonces llega el coronavirus. Llega el coronavirus, a mí me echan de aquella fábrica de palés, porque bueno, porque la producción bajó. Yo me acuerdo que en aquella fábrica había torres y torres y torres de palés. Si no me da pereza meter este vídeo en el ordenador y editarlo, igual subo alguna foto de la fábrica si es que tengo, que no lo sé. Y torres, torres, torres. Y aquellas torres con el paso de los días iban menguando, de la misma manera que nuestras risas. Esto es una gripe, ja, 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 ja. Nuestras risas iban menguando a la misma velocidad que menguaban las torres de palés. Y bueno, pues al final los que éramos de TT, que éramos dos, pues nos fuimos a la calle de forma lógica. Y entonces, bueno, yo paso un par de semanas confinado. No, yo estoy loco, perdido. Paso meses como todo hijo de vecino, porque a mí me echan a finales de enero. Si no recuerdo mal, a finales de enero. Ahí luego ya empezó el confinamiento, creo, ¿no? En febrero, ¿no? Por ahí. Y a mí me contratan en MRV el 13 de abril. Tengo historias muy bonitas que quería contar, pero tal vez las cuente en otro vídeo, porque... Bueno, vienen después, porque sí que vienen al caso, vienen después. Pausa para pensar, que me estoy aturullando mucho. Vale, llega el coronavirus. Entonces, pues yo me voy a mi casa y eso, pues venía ya el confinamiento en breve. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero eso debió ser a mediados de febrero o a principios de febrero, no recuerdo. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que yo hablé con el tío que me vendía el hachís de siempre, le compré una gran cantidad, porque bueno, nos decían que íbamos a estar, no me acuerdo cuando nos decía al principio, un mes o 2 semanas, y yo dije, bueno, yo me voy a llevar lo que me llevaría para un mes entero. Pero no tenía suficiente para un mes. Y entonces yo tuve que salir algún día así a escondidas, ya cuando era el pleno confinamiento, para atesorar víveres. Y entonces un día en casa se me ocurrió, dije, oye, ¿y si en vez de irle a este a por unos porros voy a por la otra cosa? Y entonces salí de casa, aquello ya era, no era como esos días previos al confinamiento, que bueno, había cierta permisividad, bueno, la gente que haga sus últimos recados y que se vayan ya para casa, no. Ya aquello estaba todo desierto. Y yo, pues, se me ocurrió, y como tengo la enfermedad de la adicción, en aquel momento no había estado en una buena recuperación, no pude vencer la impulsividad. Y entonces se me ocurrió, y cogí las cosas, cogí unos papeles del médico que no eran míos,
como con la excusa, no, es que le voy a llevar los papeles del médico a esta persona que los necesita. Esa persona a la que yo iba a pillar no era la de los papeles del médico, eso era una excusa que tenía yo preparada. Y a ver, esto no está bien porque fue escaparse para ir a pillar droga. Pero yo tengo muy buen recuerdo de aquel día, porque yo recuerdo la emoción, tío. Yo me sentía como un judío en la Alemania nazi, ya con la estrella de David aquí puesta y escondiéndome, tío. Me asomaba por las esquinas para ver si venían coches de policía. Bueno, fue una cosa muy emocionante. Y recuerdo llegar ya a casa, cargado, porque al llegar allí le pregunté, bueno, ¿tienes porros también? Y ya le llevé de todo, ya para no tener que volver a salir más. Y bueno, me metí en el portal y una descarga de adrenalina, tío. Qué situación, ¿eh? Entonces, por eso digo, a ver, yo cuento estas historias, a ver, no está bien. Sobre todo lo del saltarse el confinamiento, pues mira, que le den por el culo el confinamiento. No está bien ir a comprar droga. Sobre todo esa droga. Pero, eh, pero tío, no se pueden contar estas cosas tampoco. O sea, yo ya expresé. Ya, o sea, yo ya creo que se nota perfectamente que yo no estoy aquí ensalzando mi figura. Ah, mira lo que hice, qué gracioso soy. No, o sea, todo el mundo se da cuenta. Pero no hace falta que yo cuente las cosas. O sea, ay, apesadumbrado. Y ahora, por favor, traedme el látigo porque mientras os cuento la historia me voy a fustigar un poco. Ya mucho me fustigué yo. Bueno, seguimos. Esto os lo conté así como, o sea, esto no tiene continuación. Llegué ese día a casa, metí, después tuve el bajonazo, como me pegaba siempre el bajonazo malísimo, ansiedad, me quiero morir, quiero llorar, me arrepiento, bla, 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 el bucle. Pero esto os lo cuento porque nunca podré hacer especial hincapié, nunca podré hacer suficiente hincapié en estos síntomas, porque tal vez vosotros podáis detectarlos en vuestros familiares o amigos. Estos síntomas de impulsividad. Si vosotros consumís drogas, que yo vuelvo a decir, estos vídeos no son para criminalizar las drogas, no son para criminalizar a la gente que consume drogas, ni a la gente, ni a la gente que las vende, ni a la gente que las tiene de colección en su casa. Ya hablaremos en su momento de cosas como la narcocultura, ya hablaremos en su momento de cosas como la normalización, la legalización, de cuántas drogas, de cuáles, en qué modo. Hablaremos de ello, pero no es el objeto de estos vídeos. A lo que iba. Si vosotros veis que vuestro amigo está consumiendo y que mientras vosotros sí que podéis parar, él no puede. Y cuando digo consumiendo cualquier cosa. Y cuando digo consumiendo, ni siquiera necesariamente me refiero a consumir. También puede ser en los juegos de azar. También puede ser en las conductas sexuales. Es que la adicción es una enfermedad que se manifiesta en diferentes formas y que se activa mediante diferentes mecanismos, como pueden ser el uso de tragaperras, el uso de sexo desaforado, el uso de drogas. Pero la enfermedad es la misma, los síntomas son los mismos y el tsunami que genera alrededor, dentro y fuera de la familia, del círculo más cercano del enfermo, es el mismo. Es el mismo. Yo no tuve este tipo de terapia, pero yo sé que hay terapias que se hacen indistintamente con ludópatas, con alcohólicos, con adictos a la heroína y con adictos al sexo en la misma sala grupal. Porque al final es lo mismo y se cuentan las mismas historias, que es lo que yo os decía hace un rato. Bueno, llega MRV. MRV para mí fue la bendición y la perdición. El cielo y el infierno. Fue el cielo, o sea, el infierno... Bueno, a ver, espérate. Ahora entenderéis por qué lo digo. Yo llegué a MRV desde un trabajo que no se me daba nada bien, que era el de la fábrica de los palés. O yo era un inútil, o a mí me hacían sentir un inútil, o no sé muy bien. Era un trabajo muy duro, un horario muy malo, y no se me daba bien. Y MRV, pues era un trabajo menos duro, no quiero decir que no sea duro, pero bueno, menos duro, y que sí que se me daba bien, que me gustaba, que tenía unos compañeros muy buenos, tanto en el turno de mañana como el de tarde, porque yo estaba en los dos, y me hacía sentir muy realizado, muy apreciado por mis compañeros. Aunque yo era el primer, junto con otro que entró conmigo también, éramos los únicos dos tíos de TT que ellos recordaban muchos años que curraban como nosotros. Y joder, y tampoco por no defraudar a esa expectativa, ¿no?, de nuestros compañeros que tanto nos ayudaban y que tanto nos enseñaron con tanta paciencia, coño, ahí peleábamos, ¿no?
Yo en aquel momento pues vivía con mi novia en una casa muy bonita que teníamos en la calle del Pino de Vigo, con unas vistas muy bonitas a la ría. Creo que sí que voy a editar este vídeo porque he de poner fotos. Todo esto os lo voy a contar porque quiero haceros mención a que yo era plenamente feliz con esta vida que yo tenía. Y en este vídeo yo os voy a contar cómo poco a poco fui encargándome de desmantelar todo aquello, de destrozar todo aquello que yo tenía. Y cómo aún hoy en día, a veces, antes era todos los días, pero aún hoy en día, algún día sí, pues que no duermo bien, que no como bien y que entonces estoy así un poco más sensible de lo normal, pues echo de menos casi como si fuese otra vida o casi como si esa vida perteneciese a... Tío, pensad en vuestra vida de la infancia. ¿Sabes? Toda esa gente que ya no está, esos lugares como igual la casa de vuestros abuelos a los que ya no podéis ir porque ahora vive otra gente allí o porque ya no existe esa casa y hay un edificio. Por tantos múltiples motivos, aunque quisiéramos ir ahora a los escenarios de nuestra infancia, no podríamos. Y con esto me pasa un poco igual, ¿no? Porque a mí el tsunami de las drogas me hizo perder todo. La casa, los amigos, la novia. El trabajo no lo sé, pero en su día pensé que no, pero yo tengo la certeza hoy en día de que sí y ya os explicaré también por qué. Y me hizo vivir después el peor año de mi vida, que fue el año 2021. Pero bueno, vamos a ir por partes. Espero que este vídeo no quede muy largo. Os voy a contar cómo era un día a día mío normal. Si yo empecé a trabajar en abril, pues mis consumos se fueron incrementando a lo largo de mayo y junio, pongamos. Y en julio, es decir, hace hoy 5 años, podría hacer hoy 5 años perfectamente, yo ya estaba consumiendo, igual no todos los días, pero sí 2 o 3 veces por semana y los fines de semana una vez por lo menos. Entonces os voy a contar eso, cómo era un día a día en mi vida, que creo que puede ser perfectamente comparable al día a día de muchas personas que están viviendo lo mismo que yo hoy. Que lo que yo vivía en aquel momento y que gracias a Dios eso está tan lejos de mi vida hoy como está la galaxia Andrómeda, hay gente que eso lo está viviendo hoy. Y es a esa gente a la que yo quiero llegar. Yo me despertaba por la mañana, vamos a poner un día en el que yo tenía turno de mañana y turno de tarde. Yo me despertaba por la mañana, recordando cosas del día anterior, porque el día anterior había consumido, vamos a imaginar. Y yo me levantaba por la mañana con la certeza, o sea, con la misma certeza que tengo de que hoy no voy a consumir cocaína. Pues yo me levantaba con esa misma certeza. Diciendo, no, estoy harto, tío, estoy hasta los cojones. No puedo más con esta vida. No puedo absolutamente más con esta vida. Y entonces yo me iba a trabajar, reventado. Recuerdo una época, no julio, más tirando a agosto, septiembre. Más tirando hacia agosto, septiembre. Claro, yo no dormía, tío. Yo no dormía, no comía. Y por encima trabajaba en turno partido. Y yo recuerdo, tío, esos días subiendo aquella cuesta que me llevaba este MRV, porque hasta el autobús que me llevaba a MRV, quiero decir, que estaba pues, como a 200 metros de mi edificio, o 300 metros, y no podía con mi cuerpo, tío. Años después leí un libro sobre la batalla de Berlín, cuando los soviéticos invadieron la Alemania nazi, soldados de la Wehrmacht que se quedaban dormidos nada más sentarse en un camión, por ejemplo. Y yo me identificaba mucho con ellos. Y entonces, pues bueno, yo me subí al autobús, mierda, me ponía en los auriculares música cañera para espabilar el cuerpo. Normalmente me bajaba del autobús y el autobús me dejaba como a 300 metros de MRV, que tenía que subir por una cuesta también. Bueno, pues normalmente me fumaba un porro, ahí con mis 2 cojones antes de entrar a trabajar a las 7:30 de la mañana. No siempre, pero a veces sí. Si me encontraba muy mal del día anterior, a veces sí. Pero bueno, probablemente en este día que estamos ahora aquí como imaginando un poco, no lo haría porque llegó un momento en el que yo ya no tenía nada de dinero, entonces yo priorizaba el consumo de cocaína, a la que ya estaba completamente enganchado, que el de cannabis. Entonces llegó un momento que dejé de fumar. Pero bueno, eso. Yo trabajaba
Mi turno empezaba como a las 8, imaginaos, 8:30, y me iba al acabar de descargar un camión que podría ser alrededor de las 12:30 más o menos por la mañana. Entonces yo eso de las 11:30 ya a mí ya me empezaba a cambiar esa certeza que yo tenía de que ese día no iba a consumir. Certeza que, por cierto, había tenido el día anterior y que a su vez había tenido el día anterior y el anterior y el anterior. Certeza que volveré a tener mañana y pasado y después de pasado. Y tu vida se convierte en un bucle sin fin en el cual tú a las 11:30, bueno, a ver, aún me queda bastante dinero, ves la cuenta, de todo lo que cobraste te quedan 200 euros, pero bueno, tú dices que aún te queda bastante dinero, bueno, tal, bueno, venga, hoy solo medio. Lo de hoy solo medio te lo dijiste también ayer, y antes de ayer, y antes de ayer, y antes de ayer. Y sí, algún día será verdad, porque solo tendrás dinero para medio. Pero ayer no, ayer cuando se te acabó el medio saliste y compraste otro más. Y antes de ayer lo mismo. Entonces yo ya empiezo a trabajar más rápido, porque quiero salir antes, porque yo sé que tengo que ir a trabajar después. Y ya me ha pasado alguna vez. Esto que voy a decir, tal vez ahora entra alguien y dice, dijiste que nunca habías ido a drogar a trabajar. Lo dije en un vídeo, pero me estaba refiriendo a aquella época. Y también lo he podido decir en algún otro vídeo cuando yo todavía no había hecho público que yo tengo enfermedad de adicción. Entonces ahora lo estoy reconociendo. En alguna ocasión fui así a trabajar. Por eso estoy contándoos este día. No fueron muchas veces, tal vez, yo qué sé, estuve un año allí. Fueron 2 veces, tal vez. Pero una ya es imperdonable. Ya una es lo suficientemente grave como para que de haberse enterado cualquiera de mis compañeros o mi jefa me hubiesen largado de allí a patadas. Yo siempre fui muy responsable con el trabajo. Dirá alguien, dice el tío que acaba de decir que fue drogado a trabajar. Eso para que veáis lo que le puede hacer el desarrollo de la enfermedad a una persona, que la hace romper completamente con tu código moral, con tu código ético, con el sentido común. Ya no es ética, ya no es sentido común, no puedo ir drogado a trabajar. Sin embargo, un adicto, tampoco podrá hacer nunca suficiente hincapié en esto, no razona, es una persona que no está en sus cabales. Es una persona que su pensamiento está completamente alterado, absolutamente enfocado al consumo y a justificar ese consumo y a ocultarlo. Entonces, bueno, yo salía de trabajar a las 12:30 con mi patinete eléctrico, iba, pillaba, consumía, y entonces, pues ahí llegamos a un día, como es uno de esos dos, en el que a mí el efecto, pues por lo que sea, no se me bajó. Y llega la hora de ir a trabajar y yo, en vez de coger y decir, mira, estoy enfermo, nunca falté a trabajar, nunca ni un solo día, pero pues en vez de decir no voy a trabajar, pues iba en ese estado. O sea, posiblemente sea la cosa peor que he vivido en mi vida. Estar no drogado, porque drogado aún bueno, con el bajón, con esa sensación de angustia, de ansiedad, el corazón golpeándote así, tú muriéndote por consumir lo que sea otra vez, sudando frío, pálido, encontrándote fatal, con tristeza, con ganas de llorar. Es como si un dementor de Harry Potter, para los millennials, te estuviese absorbiendo con su boca trompetera. Estas son las peores sensaciones que yo puedo ahora mismo concebir. Si me diesen escoger entre el bajón ese de la cocaína o un dolor de muelas intenso o una patada en los cojones, sinceramente no sabría qué escoger, sinceramente. Y el bajón yo creo que no sería una de las elecciones. Y entonces, pues bueno, pues yo llegaba a mi casa, me he hecho puta mierda, después de 4 horas allí en el almacén, pum, pum, porque aparte la tarde era mucho más jodida de trabajar que la mañana, mucho más loca, mucho más caótica. Y entonces, después de estar casi muriéndome, llego a mi casa y aún había días que aún tenía cojones de antes de ir a mi casa, a las 8 o 9 de la noche, y pasar por casa del otro y volver a pillar. Con lo que hasta las 4 o 5 de la mañana no te vas a dormir, teniendo que despertarte a las 7.
Bueno, pues eso fue mi vida durante algunos meses. Aquí es donde entra el silencio clínico. El silencio clínico es ese momento en el que la vida del adicto ya es como la que os acabo de describir. Como veis, un completo desastre. Y sin embargo, el adicto todavía se las arregla para que la gente que vive con él, mi novia, no se den cuenta de nada. También es cierto que, igual si tú estás al loro, hay síntomas que detectarías, pero como ella no estaba esperando, no se podía ni imaginar que yo estaba en recaída. Entonces, claro, igual ella sí que vio cosas que dejó pasar. Ella igual, o mis padres, o la gente mía cercana, igual sí que vio algún detalle. Pero tal vez dijeron, bueno, el Chacón ya sabemos cómo es, así un poco excéntrico, yo qué sé, cualquier cosa. Y entonces yo aquí me voy a parar un segundín antes de contaros ya los peores episodios que vienen a partir de que mi novia me deja. Que es ahora ya, pero... Gran parte del silencio clínico se podría romper se podrá romper, me voy a aventurar a decirlo así, en el momento en el que nos carguemos el estigma, el tabú. Yo no llamaba a MRV y decía que no iba a trabajar porque en el estado semipsicótico en el que yo me encontraba de consumos constantes, yo decía no, porque si digo que no voy a trabajar van a decir, este le pasa algo, y van a empezar a tal y se van a acabar dando cuenta de que estoy enganchado y me van a echar. Tiempo después, o previo, ya os conté en un vídeo anterior que yo, por ejemplo, alguna vez por el bajón, por haber consumido y después tener un bajonazo de la hostia, pues había dejado de ir a un ensayo o había dejado de ir a una reunión que yo tenía pues con algún sindicato cuando yo estaba en la acampada contra la pobreza. Y aún hoy en día, 2025, yo he recuperado plenamente. Hay días que he ido enfermo a sitios porque el hecho de llamar a alguien y decirle, tío, es que estoy enfermo, me encuentro mal, me despierta un rollo, tío, me despierta un... Hemos vuelto al 2020. Horrible. Y también me da miedo de que la gente, que hombre, pues ahora con el tiempo, pues ya mucha más gente supo de mi historia, ¿no? Entonces siempre me da miedo, tío, que alguien que sabe de mi historia y yo quedé con él y después le cancelé la cita así como a última hora, tengo miedo de que piense. Me pasó con la psicóloga el otro día. Yo voy a una psicóloga porque me hace muy bien. Y un día me encontraba mal, pero mal. Y estuve tentado de escribirle y decirle, mira, no voy hoy. Pero claro, yo ya le conté, ¿no? Mi enfermedad de adicción. Y entonces dije, no, porque va a pensar que consumí... Tío, hoy en día, hoy en día sigo con esa historia. Hay marcas que deja esta mierda que no se borran, ¿eh? Bueno, continuamos. Bueno, voy a descansar un momento porque ahora viene lo gordo, así que voy a pensar un instante. Bueno, esta situación insostenible al final un día acaba estallando de la siguiente manera. Yo le debía a un hicho 30 euros. Y entonces veo en un día que voy a visitar a mis abuelos en la tele, yo no veía la tele, pero allí cuadró que tenía la tele puesta, entonces vi un anuncio de estos microcréditos de mierda. Ya con decir eso, prácticamente no tengo que contar la historia. Yo en aquel momento pedí uno para salvar aquella deuda, pero dije, mierda, tío. Mierda, porque ahora que sé que esto existe, yo sé que esto no lo voy a ser capaz de controlar. Y entonces, bueno, sí, pedí algunos créditos que algunos los devolví, otros no. Tuve que pagarlos después. Pero bueno, hubo una noche que yo ya me encontraba demasiado mal, me sentía muy mal por lo que estaba haciendo. Había hablado, teniendo yo pareja, pues había hablado con alguna mujer, había tenido algún tipo de conducta muy reprochable por mi parte y me sentía fatal por ello. Lo de las deudas, todo se me echó encima. Y entonces, pues bueno, una noche saqué fuerzas de donde no las tenía
Desperté a mi novia, se lo conté todo. Y entonces pues ahí volvemos otra vez a la historia del 2013. Voy a una psicóloga, pero no vale de mucho, porque yo en aquel momento pues todavía no tengo demasiada intención, porque yo no veo en peligro, yo no toqué fondo todavía en ese momento. Entonces tengo mucha resistencia de base, la adicción me está poniendo mucha resistencia a que yo haga una recuperación buena. Incluso llego a ir algún día colocado a la consulta de aquella psicóloga, que como teníamos que ir con mascarilla porque todavía estaba el coronavirus y tal, pues creo que no se dio cuenta. Y entonces, pero bueno, al final, pues eso, la situación se va volviendo más insostenible, mi pareja ve que no hay ningún cambio por mi parte y entonces, pues, al final, pues me acaba dejando, con todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, decidimos que yo me voy a ir, bueno, debo ser justo, decide ella que me voy a ir un mes a casa de mis padres. Esto creo que sucede el día 1 de febrero. Y entonces el día 1 de marzo vamos a quedar para hablar y bueno, pues para ver qué hacemos y tal. Bueno, la peor noche de mi vida seguramente. Tengo que ir a trabajar al día siguiente. Voy con un mochilón, porque claro, yo no me llevé todas mis cosas, me llevé pues un poco de ropa y el ordenador y poco más en una mochila. Y yo iba con el mochilón aquel que pesaba la de Dios. No le dije a nadie que lo acababa de dejar con mi novia, ni que yo acababa de salir de mi casa para no volver, para irme a casa de mis padres después de años, bueno, años no, después de un año y pico viviendo allí o dos. Y esto ya es 2021, esto ya estamos sí, ya lo dije, febrero de 2021. Y entonces, bueno, yo llego a mi casa ese día, a casa de mi padre, de mis padres, y, y al entrar pues la que volvía a ser mi habitación, recuerdo pensar una cosa, que yo durante mucho tiempo, mientras todavía vivía con mi novia, imaginaba una situación que era, pues yo volviendo a casa de mis padres, y como que una voz de la conciencia me decía, bueno, Adrián, pues ya lo conseguiste, ya estás aquí, ya te puedes drogar aquí todo lo que tú quieras, a tu rollo. Y entonces esa profecía autocumplida se autocumplió, porque me dije aquella frase en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, viene una época terrible de, ya, o sea, yo ya no tenía nada que me frenase. Yo ya no tenía absolutamente nada que perder, no tenía nada que me hiciese ponerle un freno a los consumos, entonces, pues bueno, una época de un consumo desenfrenadísimo, ya dentro de mi habitación sin salir. Mi habitación era una puta leonera increíble, impresionante. Eh, bueno, muchas relaciones así muy impulsivas con chicas y sobre todo mucha soledad y mucha tristeza. No lo iba a contar, pero lo voy a contar. A este que aquí veis, aquí delante, lo estáis viendo, porque un día no se murió de milagro. Un día de estos que os cuento, en mi habitación, ya en casa de mis padres, se me acelera el corazón, ¿eh? Eh, A mí ya se me ha terminado todo, ya estoy tirado en la cama con la ansiedad de siempre, fatal, con el bajón. Y de repente el corazón me empieza a hacer cosas raras. Y se me empieza a nublar la vista. Y de repente noto que este brazo me empieza a hormiguear y que se me queda sin fuerza y dije, me está dando una sobredosis, tío, no podía ni pensar, me estoy muriendo. Y entonces tuve un impulso de levantarme, de abrir la puerta de mi habitación y de ir corriendo a la habitación de mi padre pidiendo la ayuda, que llamase a la ambulancia porque me estaba muriendo. Y con la mano en el picaporte lo pensé y dije, no. Me volví a la cama, tío. Con la esperanza
Había pensado en terminar yo muchas veces, ¿no? Pero nunca me había atrevido. Con la esperanza de que aquello me sacase de delante. Aparte me parecía mucho mejor para mi familia que me encontrasen muerto por una sobredosis a que me encontrasen muerto porque yo hubiese hecho algo contra mí mismo. De la primera manera es como, bueno, pobrecito, estaba enfermo y se murió. Pero yo creo que la otra manera, creía yo que la otra manera era mucho más traumática, ¿no? Encontrarme pues colgado en mi habitación o abierto en canal, yo qué sé. Y entonces me tumbé en la cama y lo juro, que por un momento, que no sé cuánto duró, pero yo creí que allí me quedaba. Y lo acepté con una naturalidad y como con un descargo, tíos, que se me está poniendo mal cuerpo ahora de contar esta historia, que no sabe nadie salvo, creo que mi mujer. Creo. No sé si alguien más se la conté, creo que no. Aquel día tuve alucinaciones. O sea, yo aquel día pensé que me moría porque yo de repente veo como si me cogieran del pecho y me sacaran por arriba de mi edificio y entonces de repente veo que estoy viendo Pontevedra desde lo alto. Pontevedra era donde vivían mis abuelos cuando yo era un niño pequeño. Y de hecho me veo a mí en la terraza de la casa de mis abuelos con la que era mi abuela, bueno, mi tía abuela, regando las plantas de la terraza. Y entonces de repente otra vez ¡yum!, me tira para arriba y bajo y estoy en otro sitio con mi madre. Un día que me vino una ola y yo era muy pequeño y la ola me llevó una chancla al mar y yo lloré. Y como eso hubo varios. Y al mismo tiempo que sucedía ese subir hacia arriba, yo escuchaba como una especie de mecanismos, de poleas, como de... No sé, ¿sabéis cuando vais subiendo una montaña rusa? Que cuando estáis en la subida va haciendo como clank, clank, clank. Pues como eso, cosas mecánicas. Y al mismo tiempo escuchaba como una especie de viento grave, que no puedo definir de otra manera, un viento pero que en vez de sonar, sonaba muy grave. Y yo no sé por qué interpretaba que esos sonidos que yo escuchaba, esos mecanismos, esos vientos, que eran los mecanismos de la muerte que se estaba activando, y yo decía, vale, pues guay, tío, genial, perfecto. Y me dormí, y a la mañana siguiente me desperté y no me había muerto. Entonces, bueno, yo paso pues muchos días así fatal, hasta que, bueno, estoy pensando hasta dónde debo contar, porque luego a partir de aquí ya todo es redundante. Todo mi año 2021, hasta que yo conozco a la que hoy en día es mi mujer, es esto. Es yo consumiendo lo poco que puedo o lo mucho que puedo. Me hago pareja de una chica que es traficante. No lo hago porque ella lo fuese. Esto ni siquiera es una mentira que yo me contase a mí mismo. Esto lo digo legítimamente. Yo sí que sabía que ella era camello, pero a mí me gustaba ella legítimamente. Yo le dije el primer día que la conocí, mira, yo tengo este problema para que ya no me vendiese. Pero yo tenía eso delante todos los putos días. Entonces, claro, cuando ella preparaba allí y luego se iba a vender, pues yo, por otro lado, me iba a comprar. Y luego, aparte, fue una relación toxiquísima. Bueno, terrible, terrible todo. Todo terrible. Las ideas autolíticas continuaron. Yo ya hasta tenía planes de cargar un día una mochila con piedras, coger un barco que va desde una punta a otra de la ría de Vigo a Cangas, y a mitad del camino, pues atarme una brida en las manos y tirarme al mar. Por ejemplo. Y no lo hice porque me daba tanto miedo, tío, la profundidad, el agua oscura, las profundidades marinas, que yo creo que eso fue lo que me detuvo. Y bueno, hubo alguna cosa que ya yo la dejo caer aquí, no la voy a explicar porque no quiero dar ideas a nadie ni nada, pero bueno. Digamos que yo estoy hoy aquí contándoos esto porque morirse aparentemente es mucho más difícil de lo que parece. Hasta ahí voy a leer, no voy a decir más. Bueno, como veis, hemos llegado a lo que posiblemente sea el punto más bajo de mi vida. Debo contar ahora
Ya conté todo esto, ahora ya que más da. Vuelvo a decir, yo tenía estados psicóticos. Mirad, os voy a contar una cosa. Otra cosa. Yo llegó un momento en el que, bueno, yo tenía varias horas durante la tarde en las que mi casa estaba vacía, luego llegaba mi padre, llegaba mi hermana, pero durante muchas horas estaba vacía. Entonces yo pues consumía durante esas horas. Y recuerdo que cada rato me asomaba la mirilla, me asomaba la ventana así entre las cortinas, porque tenía rollo de que había gente que me espiaba, gente que me veía, los vecinos. Yo estaba paranoiadísimo con que los vecinos me miraban desde las ventanas de los otros edificios de alrededor y que me iban a ver drogándome, que entonces iban a llamar a mi padre para contárselo. Bueno, un estado de psicosis absoluto y de paranoia total de tanto tiempo, meses y meses, consumiendo sin dormir. Claro, en ese momento yo ya no tenía amigos, yo ya no tenía pareja, el trabajo, pues yo creo que tenía un compañero que yo confiaba mucho en él y resultó ser un trepa, que para quedarse en el trabajo pues empezó a alargar de todos. Y yo a él nunca le dije que yo estaba en consumo ni nada, pero el tío tonto tampoco era. De hecho, durante una época que yo estuve ahí sin consumo, durante un mes, y volví a dormir y volví a comer, el tipo un día me dijo, oye, qué cambiado estás, ¿no? Que antes eras otro. Y me lo decía así como con un retintín que no me gustaba nada. Y yo creo que el otro metió mierda con la encargada y me echaron. Porque luego, o sea, yo llevaba un año trabajando allí, él llegó y cuando llegó, se acabó la campaña de Navidad, pues como en enero, a finales de enero, no, como a finales de febrero, que fue también pues, cuando lo dejé cuando me dejó mi novia, a mí me echaron de allí junto con el otro chico de la ETT y a él no, a él que acababa de llegar. Un poco raro. Pero bueno. Bueno, yo en una de estas veces que estaba en mi casa todo un paranoiado y tal, eh, claro, yo, pues eso, os digo, ¿no? No tenía, todos mis amigos se habían alejado de mí por múltiples motivos, etcétera, etcétera. Y entonces un día me asomé a la ventana y yo creí ver lo que era una manifestación. Fijaos qué locura, tío. Una manifestación de mis antiguos amigos o incluso de chicas con las que yo había estado mandando mensajes o así durante aquellos momentos que se manifestaban contra mí por las cosas que yo había hecho o lo que sea. Y yo decía, pero esto no puede ser verdad. Y entonces yo miraba por la ventana diciendo, es que me van a timbrar en el telefonillo en cualquier momento. Entonces, claro, yo no quería que me viesen. Y yo miraba por la ventana y yo decía, pero son, no son, no lo sabía, tío. O sea, yo estaba loco, yo estaba completamente loco en aquel momento. Y entonces, bueno, a mí siempre que se me acababa el tema, empezaba una cosa que yo odiaba porque era la humillación máxima, que era lo que yo llamaba la búsqueda de lo imposible. La búsqueda de lo imposible era que siempre quedaba una pintita, así, nada, no sé, lo que cabe en un ojo del rey en una moneda de 1 euro, pues eso, en el suelo. Y entonces cuando llegaba el bajonazo este de la ansiedad de todo este rollo que ya os conté, de pronto cualquier cosa blanca que hubiese por el suelo era oro. Entonces yo me ponía de rodillas y empezaba con el dedo, como a recolectar. Vale, para nada, nunca había nada, nunca había nada. Y aunque hubiese habido algo, o sea, ¿qué hubiese hecho yo con aquello? Pero no, sin embargo, tío, ahí estaba 1 hora o 2 horas ahí agachado con el dedo, buscando, como un auténtico yonki de la calle, como un auténtico yonki de lo que todos entendemos como el concepto de yonki. Yo tuve la suerte de que no acabé en la calle. Me imagino que por unos pocos meses, porque la situación en mi casa ya era bastante insostenible. Y tuve la suerte de que conocí a la que hoy en día es mi mujer, que me puso una línea roja y me dijo, yo te quiero, pero así en consumo, tú no puedes venir a mi casa, tú no puedes estar aquí. Entonces, pues bueno, gracias a ella me recuperé, pero bueno, de eso lo hablaremos en el siguiente vídeo. Una de las cosas más vergonzosas, que es lo que os iba a contar ahora, en relación a esta búsqueda de lo imposible, fue que más de una vez, mira, lo voy a decir rápido, y me lo quito ya de encima. Esto lo cuento para que no os veáis como yo. Para los que aún estáis a tiempo, evitéis estar como yo. Yo he estado
de rodillas, igual que en mi habitación, en el baño de un bar. No voy a decir completamente meado, pero evidentemente el baño de un bar por la noche, el suelo, todos sabemos cómo está. Y yo con mi manito hacía así, y cuando veía que tenía unos puntitos blancos, para adentro, para la boca. De los meados del suelo. Me están dando ganas de vomitar. No estoy haciendo teatro. Uf, no estoy haciendo teatro, lo juro. Me acaba de... Bueno, crisis superada. Os lo juro, ¿eh? Nunca me habéis visto hacer un teatrillo en este canal. Nunca me habéis visto hacer el idiota, ni inventar, ni fingir. Bueno, pues esta náusea que acabo de tener ahora, solo de recordarlo, no la tuve cuando lo estaba haciendo. Eso es el nivel a lo que te hace llegar la enfermedad de adicción y la soledad. Porque yo ahora aquí voy a lanzar un pequeño... Yo no le recrimino ni a una sola persona de las que se alejaron de mí que lo hicieran. Yo durante mucho tiempo fui de los que recomendaban, no, tú de un adicto, aléjate porque eso solo te va a traer problemas. Pero, si vosotros estáis en esta situación, que os estáis planteando, que tal o que si cual, yo os invito a que hagáis una pequeña reflexión acerca de que lo que quise decir al principio del vídeo, que no sé si al final lo acabé de desarrollar, si yo hubiese podido hablar tal vez con un amigo o con... que tal vez podía, tal vez yo pude haber hablado con un amigo sin que este se volviese loco, sin que llamase a mis padres, sin que de repente mi vida diese un vuelco. No. De hecho, con un amigo durante un tiempo pude hacerlo. Y en un vídeo anterior dije que no me ayudó nada y la verdad es que debo rectificar porque durante bastante tiempo sí que fue una persona a la que yo pude llamar cada vez que yo consumía o quería consumir y que nunca me recriminó nada. Debo hacer fe de ratas cuando digo cosas que no son. También, joder, son cosas que pasaron hace muchos años y que yo estaba como estaba. Vamos a ver, una persona que se asoma a la ventana de su salón y cree ver una manifestación con pancartas y con megáfonos de sus antiguos amigos manifestándose contra él, pues tío, no me pidáis tampoco ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ir concluyendo este vídeo. Vuelvo a decirlo, esto no es para criminalizar. Si os dais cuenta, yo he evitado deliberadamente decir esto es lo que te hace llegar la droga. No. Esto es lo que te hace llegar el desconocimiento acerca no de las drogas, no de cómo se deben consumir bien o mal, ni de... No. Tiene que ver con acerca del desconocimiento de la enfermedad, tanto de los que la sufrimos como de la gente a su alrededor. Yo porque me quedé solo, porque la adicción es una enfermedad familiar, se llama. Es una enfermedad que afecta al enfermo y a todo su círculo. En algunos grados más y en algunos grados menos. Yo sé que mi antigua novia ha estado por lo menos un par de años necesitando terapia tal para andar un poco mínimamente fina. Yo me imagino que el daño que le debí causar a quien fue mi mejor amigo durante 10 años debió ser enorme, por la manera en la que desapareció, en la manera en la que no lo volví a ver y en la manera en la que en el peor momento de mi vida, en el que yo más ayuda necesitaba, el que tal vez mejor me podía ayudar ni siquiera lo intentó, debo decir, en este caso. En este caso siendo bastante fiel a la realidad. Entonces, lo vuelvo a decir, es que no es la droga, porque es que si este mundo fuese libre de drogas, pero libre de verdad, es decir, que no hubiese tampoco benzodiazepinas, ni hubiese alcohol, ni hubiese tabaco, ni hubiese nada, pues yo igual me hubiese enganchado a las tragaperras. Y si tampoco hubiese apuestas, pues igual lo hubiese... Perdón, tal vez lo hubiese hecho a la masturbación, no lo sé. El desconocimiento de la enfermedad de la adicción tiene que ver con no saber qué significa enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Dirán, no, es que la enfermedad no te la provocas tú mismo. Vale, perfecto.
Pero es que eso era una cosa que ya estaba ahí. En muchos casos. La gente que teníamos una predisposición genética, posiblemente, solo hizo falta un pequeño consumo para que se despertase la adicción. O gente que no tenía esa predisposición genética, pero que con el tiempo generó un hábito y ese hábito se convirtió en una adicción. Y ahí el cerebro cambia. Y por eso se le llama una enfermedad. El cerebro cambia. De la misma manera que no es igual mi cerebro, o el cerebro de un adicto, que el cerebro de un esquizofrénico, por ejemplo. Entonces, por eso, aunque esto no descarga de responsabilidad, porque nosotros no dejamos de estar en nuestros cabales de aquella manera, porque me vuelvo a ir al ejemplo de la manifestación. Me vuelvo al ejemplo de yo pensar, me vuelvo a mi cama ahora que creo que me está dando un infarto o una sobredosis, porque creo para mi familia que es mejor encontrarme aquí tirado como un perro muerto que otra cosa, porque yo no veía fin. Yo no veía fin a aquello. Y luego por encima, al sentirme tan solo y tan desplazado, al yo de repente tener una ruptura tan grande con lo que había sido mis amigos, la gente de mi grupo de música, mi novia, sus amigos, que no eran amigos míos, pero bueno, con los que tenía cierta relación, de repente dije, tío, pues a la mierda, ¿sabes? Ya no... A mí me lo dijo una vez mi hermana. Dice, tú no es que te quisieras morir, pero era como que no... O sea, no es que te quisieras suicidar, pero no te importaba morirte. Y sí, debo mostrarme bastante conforme con esa idea. Y de hecho hasta lo deseaba. Había momentos en los que era una cosa de llegar a idear cosas, de decir, bueno, acá voy a esperar a cobrar. Voy a pillar 500 euros de golpe, me los voy a meter de golpe y que me dé un chungo y me muero. O yo qué sé, tío. Todo tipo de situaciones. Yo estuve durante casi un año ideando maneras de cómo desaparecer de la Tierra diariamente. Entonces, enseñanzas de todo lo que he contado hoy, que no ha sido nada fácil. Ayuda profesional, es que no puedo decir otra cosa. Alguien me dejó un comentario diciendo que alguien había salido solo por su cuenta. No lo dudo, no pongo en duda lo que dice, pero no es lo normal. No es algo que deba esperarse. No debes esperar poder curarte de esto tú solo. Entonces, si pides ayuda hoy, va a ser mucho mejor que la pidas, porque en algún momento te van a pillar. Si ninguno de tus familiares sabe que estás consumiendo, en algún momento te van a pillar. Entonces, es mejor que lo hagas hoy, ahora mismo. Pausa mi vídeo, no hace falta que lo veas hasta el final. Páusalo, le mandas, o si quieres, mira, le mandas un fragmento a esta familia. Le dices, familiar, si alguien te ha mandado este vídeo, esa persona que te lo ha mandado significa que tiene un problema con las drogas y te está pidiendo ayuda. Es así de sencillo. Y por lo general, y evidentemente, pues habrá casos en los que la familia no lo acepte, la familia... Pero tenemos que pelear contra eso. Porque si le damos ayuda a un familiar que ha tenido una crisis psicótica o que ha tenido un problema de una depresión fuertísima, el adicto es exactamente igual. Y conociendo nosotros, ahora me estoy poniendo yo en el lado de los familiares, no del enfermo, nosotros que queremos ayudar a este adicto, a este enfermo, si conocemos la enfermedad, sus síntomas, podemos detectar mucho más fácilmente una recaída. Podemos detectar actitudes, gestos, cosas. Y sobre todo, que podamos hablar de esto. Que el poder hablar no signifique es un drama, hay que esconderlo. Mirad, yo llevo todos estos años escondiéndolo. En mi familia, bueno, es un pequeño secreto a voces, pero ya se acabó. Ah, no, es que se va a enterar mi abuela. Bueno, tío, pues mi abuela, pues tiene un nieto que tiene esta condición. Y ya está. Y yo hoy en día estoy perfecto, tengo 2 trabajos con los que cumplo perfectamente, soy una persona funcional, tengo mis cosas, como todo el mundo, tengo mis teimas. Mis teimas en gallego es mis manías, pero soy feliz y creo que hago felices a la gente de mi alrededor. Cosa que no pude decir durante muchos años. Entonces, bueno, se acabó la vergüenza.
Se acabó la vergüenza, yo no tengo nada de lo que ocultarme. Sí, hice un montón de cosas, claro, evidentemente. Vendí cosas mías, vendí guitarras, vendí amplificadores, vendí un tecladito pequeñito que tenía que me encantaba, un sintetizador. Luego, pues como, pues sí, pues le robé dinero alguna vez a mi novia. Pues, tío, pues lo que tienen las adicciones. Es todo una puta mierda. Por eso vamos a hablar en futuros vídeos. De que yo creo en una legalización total y absoluta. Pero no como se ha hecho en Estados Unidos. Que ahora me lo vais a poner de ejemplo. Mira cómo están los Estados Unidos con la puta legalización del cannabis. Ya sé. Estados Unidos es un ejemplo perfecto de cómo no hay que legalizar cómo no hay que legalizar una sustancia. Pero bueno, de eso, como digo, hablaremos en futuros vídeos. Este vídeo de hoy, la verdad es que fue para soltar toda la mierda, ¿eh? De alguna cosa me habré olvidado, alguna cosa he omitido, hay cosas que no puedo contar porque, como digo, pertenecen a la intimidad de otras personas. Pero antes de terminar, quiero agradecer a toda la gente que me escribió por Instagram, soy Charcom, igual que aquí en YouTube, y por correo electrónico, que también lo tenéis por ahí en algún lugar de mi canal. Bueno, gente conocida que me decía que no sabía nada de mi problema, gente que dice que los vídeos que le parecen muy interesantes, que pueden ayudar a mucha gente, gente que me escribió diciéndome, tío, estoy en consumo y guay y tal. Me escribió el otro día un chico diciéndome, se murió un familiar y viendo tus vídeos ahora estoy entendiendo cosas de él. Y digo, tío, pues para eso estoy contando todo esto. Y también, no voy a negarlo. Yo tenía cierta necesidad de contar esto, tío. Tenía cierta necesidad de contarle a todo el mundo que un día casi me muero de un infarto y que yo decidí tirarme en la cama y esperar la muerte antes que pedir ayuda a mi padre que estaba una habitación contigua. Tenía ganas de contar. Intenté terminar conmigo mismo 2 veces y no lo conseguí. 2 intentos de verdad. 2 intentos con la firme intención de conseguirlo. Como os digo, morirse es mucho más complicado de lo que parece. Y luego hay cosas que me encantaría poder decir, pero que, como digo, forman parte de la intimidad de terceras personas, algunas queridas y otras no. Pero que sean queridas o no, yo no tengo ninguna clase de derecho de airear. Así que bueno, eso tendrá que quedar para mí. Pero bueno, el objetivo creo que se está cumpliendo. Y espero con mucho interés vuestros comentarios. Sé que últimamente no estoy contestando casi comentarios porque es que de verdad no tengo tiempo. Los leo todos, ¿eh? Los leo absolutamente todos. Pero me cuesta mucho ponerme a responder. Porque aparte si respondo uno, como que me parece de mala educación no responder a los otros 45 que están comentando también. Entonces a veces me cuesta, pero bueno. Que os leo y me interesa muchísimo todo lo que me decís. Así que nada, muchas gracias por ver hasta aquí, si es que has llegado hasta el final, te has tragado 1 hora entera del puto Chacón hablando de sus historias. Y nada, que entre todos, chicos, yo creo que entre toda la población española, por lo menos, tenemos que desmitificar esta historia, tenemos que quitarle drama, tenemos que quitarle problemática y tenemos que empezar a ayudar bien a la gente que lo necesita. No es ninguna vergüenza. No es ninguna vergüenza ser adicto. Es más, para mí hoy en día es un orgullo haber estado ahí en la mierda y haber salido, tío. Es de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.